Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estarme acompañando. Ya sabes, mi nombre es Pati Mendoza y como siempre me da muchísimo gusto que me estés acompañando este día. Buenas tardes, buenas noches o a la hora que tú nos vayas a ver. Muchísimas gracias por estar ahí, por estarnos acompañando aquí en tu programa Ser Libre. Y bueno, hoy tengo un programa de súper lujo porque hablar de lo que son de las medicinas indígenas, medicinas ancestrales, la verdad que son ahora sí que tesoros invaluables de sabiduría, esas medicinas que evocan el respeto hacia la naturaleza y hacia a los contextos donde hombres y mujeres se mueven y viven. Y también hablar pues sobre lo que son los pueblos indígenas, que si hablamos de ellos es hablar de un conocimiento que vale la pena conocer, que vale la pena decir las medicinas a través de los pueblos originarios, a través de estos pueblos, de estos hombres y mujeres, son gente que para mí, mis respetos, el trabajo que han hecho a través de muchos años y a través de ese amor que ellos sienten por lo que es lo ancestral, lo que es la naturaleza misma, la creación. Y hoy yo quiero darle la bienvenida, están en Zoom, dos grandes personalidades que de verdad les agradezco muchísimo. Uno de ellos es el abogado Oscar Palet. Él ahorita está en España, está desvelándose. Le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando. Él es presidente internacional de la Organización Mundial de Pueblos Originarios en Europa y él tiene una misión extraordinariamente maravillosa y ha hecho mucho trabajo, pero una de las misiones que él tiene es la constitución de la embajada, de una embajada en Madrid. Ahorita él que nos amplíe un poquito, pero le comento que Oscar Palet Santandreu es un abogado defensor de los derechos indígenas. Él es un abogado español especializado en Derecho Internacional y Derechos Humanos, con un enfoque particular en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y su trabajo ha sido fundamental en la protección y en la promoción de lo que son los derechos de estas comunidades a nivel internacional. Y le voy a solamente comentar algunas de la experiencia que tiene y parte de sus logros. Él ha llevado defensa de taitas y de chamanes, los ha defendido porque han sido detenidos y encarcelados por transportar ayahuasca, una sustancia tradicionalmente pues utilizada en rituales y ceremonias indígenas. Y es experto en derecho internacional, es un experto en derecho internacional y derechos humanos con una amplia experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional. Colaboración con comunidades indígenas, bueno, él ha trabajado de manera muy estrecha con estas comunidades y con organizaciones que defienden sus derechos para promover la justicia y la igualdad en la aplicación de la ley. El trabajo del abogado Oscar Palet Santandreu es fundamental para promover la justicia y la igualdad para los pueblos indígenas, y su defensa de los derechos de estas comunidades ha contribuido a visibilizar la importancia de respetar y proteger sus tradiciones y prácticas culturales. Al trabajar en la defensa de los taitas y de chamanes, el abogado Palet ha demostrado su compromiso con la protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia cultural. ¿Cómo está, abogado? Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias, Pati. Muy honrado por la presentación. Y es verdad que de la Organización Mundial de los Pueblos Originarios, la OMPO, en estos momentos soy el vicepresidente internacional para Europa. Y bueno, pues muy honrado de estar aquí, muy agradecido por toda esa presentación, por todo. Bueno, al final somos personas que los que estamos aquí, después entiendo pues si presentará usted a don Álvaro Bizuet o lo hago yo, y que estamos muy comprometidos con la defensa de los derechos culturales de los pueblos originarios. Y bueno, yo digamos, vengo también de una cultura minoritaria en España, que es la catalana, pero llevo muchos años, desde muy niño en Madrid. Entonces mi posición siempre ha sido muy de mediador. Yo y tanto creo en la cultura española,
como en la cultura catalana. Creo que es muy importante la defensa de las culturas minoritarias, como también de las culturas mayoritarias. Creo que muchas veces lo cultural es utilizado políticamente para separar a las personas, cuando realmente es un motivo de enriquecimiento para todos. Y particularmente los pueblos originarios son custodios de saberes ancestrales y de medicinas, que estaba igualmente mencionando, que tienen que miran hacia el alma, que miran hacia el corazón, y es importante que como sociedad sanemos como individuos para sanar nuestros círculos y sanar a nivel sociedad. Muchas veces pienso que la violencia que hay en la propia sociedad parte del individuo, parte de esas heridas que van hacia uno mismo. Difícilmente se puede querer al otro, difícilmente se puede querer, o sea, se puede respetar a la naturaleza o puede, digamos, expandirse a nivel social una situación armónica entre los humanos cuando hay esas heridas. Y los pueblos originarios, desde su cosmovisión y sus medicinas ancestrales, como la ayahuasca, o por ejemplo tienen ahí en México, ¿no? El jicuri, el peyote, otras de tantísimo tradición, que creo que son una oportunidad para la humanidad. Como digo, todo parte del individuo para sanar, y que podamos, pues aquellos que queremos en esto, tener un futuro distinto, que es al distópico que la sociedad consumista moderna nos quiere un poco imponer. Aquella que no mira ni por los hijos ni por los nietos, que no mira por el medio ambiente, que pone en un pedestal la individualidad por encima, ¿no? Y el egoísmo por encima de los demás. Y eso, al fin y al cabo, pues creo que es un espejismo y no es sostenible. Y da igual que vayamos, como digo, a mí me encanta todo lo que es la exploración espacial, Elon Musk, todo esto. Claro. No, hay cosas que no me gustan de Elon Musk, pero me gusta lo que es la exploración espacial. Y me gusta pensar que como sociedad podemos llegar al espacio, y sería precioso que podamos verlo en persona. Pero creo que es muy importante que como humanidad tengamos una tierra cuidada, que seamos si nos expandimos en las estrellas, que digamos, mira qué planeta más bonito que tenemos. Claro, no claro. como en las películas futuristas, un basurero y vamos a otros planetas aquí. Dios nos libre de eso, abogado, porque de verdad que todo inicia en el corazón del ser humano, en la conciencia del ser humano. Abogado, déjeme presentar también a quien le agradezco muchísimo que nos está acompañando. Él es de aquí de México, el doctor Álvaro Bisuet Arredondo. Él es un destacado líder y defensor de los pueblos originarios en México. Él es reconocido como portavoz de derechos humanos y portador del bastón de mando. Ha trabajado incansablemente para promover la creación de las secretarías indígenas y la ley de saberes ancestrales. Y también voy a mencionar solo algunos de los logros, que es la promoción de la medicina tradicional, donde ha impulsado la integración de la medicina en el sistema de salud pública, reconociendo la importancia de las prácticas y conocimientos ancestrales en la atención médica, que si damos una mirada nosotros aquí en México a lo que es el Sistema Nacional de Salud, nos podemos dar cuenta que es extremadamente urgente que ya puedan entrar estas medicinas que tienen años dando resultados maravillosos y hablando de lo que son las prevenciones de las enfermedades degenerativas tan fuertes. Eso como un tema. Pero también él es defensor de los derechos humanos y ha sido un firme defensor de los pueblos indígenas, trabajando para garantizar su acceso a servicios básicos de educación y participación política, por supuesto. Liderazgo de proyectos innovadores, ha liderado proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas y promover su desarrollo sostenible. Y también un reconocimiento en la Cámara de Diputados, es portavoz a Colwa de Derechos Humanos para los Pueblos Originarios ante la Cámara de Diputados, y esto, bueno, refleja su compromiso y reconocimiento en la lucha por los derechos de los pueblos. Y bueno, el de los pueblos originarios, el doctor Álvaro Bisuet Arredondo, es un líder comprometido con la defensa y promoción de los derechos y cultura de los pueblos indígenas en México, y su trabajo pues ha sido fundamental para avanzar en la protección y reconocimiento de los derechos de estas comunidades, y además es presidente nacional de la Organización
Mundial de Pueblos Originarios. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Camati, igual mía, muy agradecido. Me guantin, Paquilistli. Estoy muy contento de estar con ustedes. Hablo un poquito en mi náhuatl porque, como decimos por acá, Canita Igualac, Matitlactocánita, Tomochipa, que significa a donde vayamos hablemos nuestra lengua. Y pues muy agradecido por la oportunidad de hablar de estos temas importantes para nosotros. Agradecido por la invitación al hermano Oscar, que desde Europa pues tratamos de armonizar, que es la palabra importante, sistemas normativos y tradicionales con los sistemas constitucionalistas que existen alrededor del mundo. Entonces, platicamos en algún momento que qué importante es que podamos hacer entender a los gobiernos que la identidad de los pueblos originarios no está peleada con el sentimiento nacional al país al que pertenezcamos. Es importante sentirnos parte de algo, pero también es muy importante que ese algo viene de algo más antiguo, de algo que trascendió, y que el resultado de las naciones hoy en día es simplemente el reflejo de la herencia tan importante cultural que existe de pueblos anteriores. Las migraciones han existido todo el tiempo. América es simplemente un gran laboratorio, el tema migratorio desde hace miles de años, ¿no? Entonces, no es una situación ajena en el mundo, y el poder sentirnos parte de algo desde nuestra individualidad hacia el colectivo, que es lo más importante, porque al final no solo es que le vaya bien a una persona o a un grupo, sino que le vaya bien a todos, pero sabiendo que eres parte de algo más grande. Entonces, desde ahí los pueblos originarios queremos hacer llegar este mensaje muy importante a los gobiernos de que la autonomía de los pueblos originarios no está peleada con el saber sumar en el total del país, porque al contrario, entre mayor respeto haya a los pueblos originarios, a su conocimiento ancestral, a todo lo que se ha aportado a nivel de la historia, a los eventos históricos que han marcado precisamente la historia del mundo, desde esa base, entonces nos vamos a poder entender mejor y vamos a poder abrazarnos mejor, darnos la mano de una mejor manera, apoyarnos cuando realmente se ocupe ante situaciones. Basta un botón, ¿no? Acaba ahorita de pasar una situación de un temblor que generó un posible tsunami, y el mundo se une y los pueblos originarios están ahí sabiendo que van a estar a la mano para lo que se ocupe. Es parte de la cosmovisión, del saber que sin el uno no hay el todo, y para todos cada uno. Claro, doctor, y qué difícil de pronto es entender algo que para otras personas de pronto nos resulta tan claro, el decir, ¿por qué no permitir a estas alturas que las medicinas, estas culturas, estas medicinas tan ancestrales, cómo es que no están en este momento en nuestro Sistema Nacional de Salud? ¿Cómo es que no se respetan los saberes de estos grandes hombres y grandes mujeres? Y no volteamos un poquito, por ejemplo, hacia Nicaragua, que en su Sistema Nacional de Salud las medicinas naturales son como una base para ellos, y también Cuba es una base para ellos, las medicinas naturales. ¿Qué es lo más fuerte a lo que se ha enfrentado, doctor, para poder llevar este conocimiento y poder decirle a las autoridades: lo que se está ofreciendo es algo realmente que vale la pena poder ya aterrizar y poder darle a la sociedad? ¿Qué es lo más difícil? Yo creo que lo más difícil es la de la dependencia excesiva que le hemos hecho a la medicina sintética. Yo lo he dicho muy claro, que no estoy en contra de la medicina sintética, porque es un avance de la ciencia también. Claro. Y es importante que la tengamos. Pero ¿de qué emana esta medicina sintética? Pues de males sintéticos que también hemos creado, claro, como la mala alimentación, la alimentación de la comida rápida, que muchas veces pues tiene demasiados elementos que generan exceso de grasas, excesos de acidez, sobreacidez. La alimentación es la primera medicina que debemos entender. Y la primera medicina es saber cómo preparar tus alimentos de la manera más natural posible, para que no afectes tu organismo. Eso ya lo teníamos de conocimiento nosotros. Entonces siempre hemos dicho que el lugar más importante en la casa de cada uno de nosotros pues es precisamente la cocina, donde preparamos los alimentos. Claro. Ahí empieza todo el gran evento en el tema de salud.
¿A qué me he enfrentado? A ese malentendimiento. Una ocasión una diputada federal de aquí, en el anterior gobierno, en el anterior sexenio, me hace una invitación precisamente para hablar de la cocina tradicional en un esfuerzo porque se entendiera cómo había un problema de desnutrición o de mala alimentación en el país y cómo la cocina tradicional podía ayudar. Y yo les dije en esa oportunidad que antes de pensar en el recetario de la comida tradicional de nuestros pueblos originarios, pues el mal empieza con una circunstancia de que hoy las mamás prefieren darle un billete de X denominación a su hijo para que se compre un pastelito en la tienda y un refresco, ¿no? Y ese es su desayuno. Claro. Ahí está el problema. No podemos hablar de la cocina tradicional y de sus valores nutrimentales si la falla no está en eso, sino en lo que estamos dejando de hacer y que por la inmediatez estamos propiciando un exceso de azúcar en la sangre de los niños. Una vez yo dije muy claro, el alcoholismo no nace en la ingesta de alcohol, de una bebida etílica, nace por el exceso de azúcar que consumimos cuando somos niños, porque al final el alcohol es un producto derivado del azúcar. Entonces, la adicción viene precisamente porque le estamos dando al cuerpo excesos de azúcares que no requiere, que no necesita. Pues en la primera ingesta de alcohol, pues vamos a tener una reacción que va a multiplicar en el ADN de las personas un efecto que a la postre le va a hacer necesitar de mayores dosis de azúcar. Entonces, eso lo teníamos como conocimiento nosotros, que la primera medicina nace en una alimentación acorde a los momentos y a las regiones en las cuales se habita. Por eso cada lugar en México, por ejemplo, tiene una cocina distinta, porque se adaptaban precisamente a lo que el entorno les daba, y lo que el entorno les da es lo que requieren para soportar los diversos climas que hay en nuestro país y las diferentes circunstancias por las cuales van a vivir. Entonces, ese es uno de los orígenes. Cuando entendieron esto dijeron, ah, caray, entonces es más complejo de lo que imaginamos. Claro. No, es más sencillo. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Entonces empezamos a enseñar a la gente a alimentarse de acuerdo a la región y por las condiciones climáticas van a entender por qué los pueblos originarios han sobrevivido hasta este momento. Sí, 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 que si lo vemos desde esa área, bueno, pues ellos traen un conocimiento también de irse alimentando de acuerdo a las estaciones y porque es lo que el cuerpo va necesitando. A ver, abogado, ¿cuál es su visión sobre la importancia de preservar y respetar estas culturas tradicionales de los pueblos originarios a través de lo que es la defensa y a través de la ley? Claro, yo desde el contacto que he tenido, ¿no?, con distintos pues, pueblos originarios en la defensa legal, digamos, me ha conquistado el corazón, ¿no? Que ya me he entrado, pues, he encontrado pues, algo en lo que creo y bueno, pues un motivo de aportar a la sociedad, de hacer algo pues por el bien común y ya digo, yo tengo de partida una sensibilidad como miembro de una cultura minoritaria, que es la catalana, pero muy integrado en la cultura de este país, que es la mayoritaria, la española, y también he visto como decía, lo bonito de las distintas cosas. Muchas veces, como decía, hay enfrentamientos culturales que están motivados políticamente, pero que para mí son artificiosos, ¿no? Realmente a nivel cultural creo que nos enriquecemos todos cuando pues nos abrimos también a la diferencia y compartimos también lo que es cada uno. Y yo, por ejemplo, ya le decía, ¿no?, por teléfono, yo tan contento, ¿no?, que esté aquí Álvaro, que además estamos con un proyecto pues muy bonito desde hace pues ya varios años. Y es parte también en esa belleza, en ese tejer de esta conexión, de estos proyectos, que uno va encontrando ese camino. Y lo que le he contado yo por teléfono, un poquito justo, digamos, acabando el COVID, vinieron 2 taitas colombianos aquí a Madrid y venían a denunciar que la estaban quemando, o sea, que estaban destruyendo Amazonía, que les estaban desplazando, que les estaban matando. Y los 2 ancianos se cogieron, bueno, personas de edad avanzada, cogieron el avión y se vinieron a Madrid a denunciarlo. Wow. Pero aquí lo que pasa es que no hay el derecho indígena, históricamente,
en España es una parte también que formó parte del derecho español. Vamos, el contacto con el otro, ¿no? Con los indígenas, pues lo que son desde el derecho de gentes, ¿no? Derecho natural, también cuando se encontraron las sociedades indígenas, los españoles ya eran sociedades muy avanzadas, muy organizadas, con sus propios sistemas jurídicos, usos, costumbres, y después se fue imponiendo el derecho castellano, el canónico, pero en ese encontrarse con el otro, también hubo un desarrollo del derecho natural, ¿no? De los derechos de las personas, que incluso hubo un momento en un debate de si eran, digamos, sujetos de derecho, ¿no? Estamos hablando de esos tiempos, ¿eh? Pero ya hemos perdido aquí en el derecho español la condición de indígena. No existe una referencia en el derecho español a lo que es el derecho indígena. Como existe, por ejemplo, en México, en derecho internacional, ¿no? Pues el tratado, el OIT, ¿no? El 169 OIT, declaración pues, de derechos de los pueblos originarios, pero no existe propiamente en España una referencia a esto. Como digo, históricamente sí existía. Y es justamente en ese contacto con estos taitas que yo pues, quedé bastante sorprendido porque vi que en esa, digamos, de alguna manera ancestral dijeron, vamos digamos, a lo que llaman, no sabría decir, porque para mí fue una gran sorpresa, venían a España a denunciarlo. Sí, entonces, sí. Como si de alguna manera ancestral dijéramos, vamos a lo que es a España a decirlo. Pero aquí realmente, una vez cruzan la frontera, aquí no tienen condición de indígena. Aquí son simplemente unos inmigrantes, claro. En este caso los colombianos, y hablaron con unas monjas, hablaron con gente de asociaciones. La repercusión de su denuncia fue nula. Claro. O sea, se hicieron un viaje para nada. Bueno, para nada. Yo al menos tuve la fortuna, el honor de escucharles y de estar con ellos. Y ahí surgió este diálogo de decir, oiga, ¿cómo que ustedes? Que son naciones. Todo el mundo les reconoce. Aquí para el que no tenga relación con los pueblos originarios, en las películas se habla, ¿no? Las típicas, la nación Lakota, la nación Sioux, de las películas americanas, ¿no? De indios y vaqueros, por ejemplo. Pero esas naciones están en toda América. Son naciones de los distintos, los huicholes, los Siona, los Cofanes, todos, ¿no? Entonces, digamos, estos distintos pueblos que son considerados naciones. Entonces, cuando yo planteé, oiga, ¿cómo es que ustedes no tienen una embajada como tienen otras naciones, como digamos, otras comunidades que tienen conciencia nacional defienden a nivel internacional? Y estoy hablando, pues, por ejemplo, de Cataluña, de Quebec. Y aquí en España, por ejemplo, esto es un concepto que choca mucho. Pero es llamativo que en España, por ejemplo, no haya una sola institución o indígena que representa los derechos indígenas, ¿no? O sea, puede haber asociaciones, pero no hay una casa, como hay una Casa América de los Pueblos Originarios. Ajá. Entonces, yo es lo que planteé, y hablando por teléfono con Francisco Monroy, que es un abogado de allí en México, pues es donde surgió esta idea de la Organización Mundial de los Pueblos Originarios, que después ha encontrado, ¿no? Pues que se ha juntado con personas que vienen luchando desde tantísimos años, como Álvaro Ubizuet, y que le dan un sentido a todo esto. Es decir, que Álvaro, como uno también de las personas que ha estado en estos momentos originales de la organización, y que además mantienen la llama de este proyecto, que al fin y al cabo es una semilla que ha nacido en suelo mexicano, podemos decir. Este proyecto, esta idea, ha surgido desde la conexión, podemos decir, de corazones de los dos lados, que tenemos esta sensibilidad. Y ahora lo que queremos es igualmente ese sentir mexicano, la belleza del país, con tanta riqueza cultural, de indígenas y todo. Cuando hace poquito habló la presidenta de México, hizo un llamado, dijo que quería traer los pueblos originarios a España. Entonces allí nosotros, que venimos trabajando con esa idea desde hace años, sentimos ese llamado. Dijimos, sí, claro, es que nosotros creemos que es tan importante que España, que ha estado tantos cientos de años allá, es decir, muchas veces aquí se habla ¿no? Y ya le digo, yo creo que cuando las personas se atacan por cuestiones culturales, a mí eso no me conecta, pero
sí que es verdad que creo que de las heridas que hay, ¿no? entre las naciones modernas, es importante, tanto para España, que vuelva a conectar con esa España del descubrimiento, que vuelva a abrirse, que vuelva a abrir el corazón para el redescubrimiento, para abrirse a los pueblos originarios que tienen ese mensaje para la humanidad, como decimos, de sanar interiormente. Son personas de corazón y muchas veces por eso se ha abusado de ellos. Pero es Claro. importante que ahora mismo volvamos a conectar con el corazón para no irnos quizás todos ¿no? al desastre. Es decir, tanto con la crisis climática, con distintas crisis que tenemos. Sí, Y sí. creo que qué bonito sería que pues ese espíritu que venimos trabajando de defensa de los pueblos originarios y que para mí me aporta tantísimo, y estoy tan honrado y tan, ¿no? tan contento de formar parte de esto, pues que también podamos tener una casa, una embajada cultural de los pueblos originarios en España, que España se abra a volver a ser la España del redescubrimiento, y que yo creo que es importante muchas veces en esa pelea, digamos, de decir, es que ustedes han hecho esto, creo que es importante decir, hoy, vamos a defenderlo hoy. Es importante que defenda, eso es al menos mi visión. Creo que es importante que esas culturas minoritarias no pasen por casi parece que son culturas, o sea, una visión antropológica, culturas de museo, culturas del pasado. No, son culturas vivas, son culturas que tienen un mensaje para el presente y para el futuro. Y lo que tenemos que hacer para también unirnos, como, digamos, generar otra vez esos puentes culturales entre todos, es volver a darle todo el cariño, tanto desde este lado como del lado, por ejemplo, de allá. A mí me parece sorprendente. Hay distintos, por ejemplo, hay ahora mismo, que yo estoy asesorando, hay un ciudadano colombiano detenido en Alemania, hay otro peruano en Turquía, pasando cárcel por entrar con ayahuasca. Pero a mí eso, por supuesto que hay que defenderlo para sacarles de allá. Y he defendido a otros que también estaban en Portugal, por ejemplo. Pero más grave me parece, con todo el respeto, que se ponga personas en México, por ejemplo, en la cárcel por llevar ayahuasca. Claro. Creo que esa defensa cultural tiene que hacerse con todas las consecuencias y todo el corazón, decir, oiga, no vamos a decir que se ha maltratado históricamente a los pueblos, si hoy en día es lo importante. Vamos a defender esas culturas como parte de nuestra identidad, como parte de nuestra riqueza. Vamos a defender lo que son, lo que significan, vamos a darles el cariño y el lugar y la voz que merecen. Y tanto le digo, tanto desde un levantamiento de los pueblos que existen, que están, que siempre han estado ahí. Es decir, pero es también la hora de que puedan hablar, y también desde aquí, de decir, oiga, ¿cómo es posible que España esté cientos de años que han estado, ¿no?, en ese contacto cultural y no haya ni una sola presencia indígena en España? ¿Cómo puede ser que hayamos perdido y olvidado el derecho indígena? ¿Cómo puede ser que venga alguien a decirnos, oiga, miren que están pasando esto en nuestra tierra, que nos están pasando, nos están abusando, y aquí no le escucha nadie? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Creo que es hora de que haya una embajada cultural de los pueblos originarios que permita a España reconectar con lo mejor de sí misma, y que también podamos generar ese puente de contacto y de reconciliación, de hermandad, de decir, vamos a defender lo que es una humanidad más justa, más sana, más equilibrada. Y esa propuesta que hacen los pueblos originarios creo que es una propuesta para la Abogado, humanidad y que hay que defender. ¿cómo está el tema legal de la ayahuasca aquí en México? Porque surgió una noticia muy interesante allá en España, donde a través de su defensa pudieron regresarle a un taita 42 kilos que les fueron pues incautados, ¿no? De manera errónea. ¿Cómo está aquí en México la ayahuasca, la parte legal? Yo me he destacado aquí en España por conseguir recuperaciones de ayahuasca. Yo aquí podemos decir que llegué, yo casi me veo como de los, pues como el D'Artagnan, ¿no?, que llegó el último, ¿no?, ¿no?, a los mosqueteros, pero bueno, pisando fuerte.
Entonces yo llegué, aquí la defensa de enteógenos, de ayahuasca en particular, se viene haciendo desde hace años. Y yo, pues igual que he entrado con muchísimo agradecimiento por tener esa suerte de conectar con pueblos originarios en persona, por tener ese cariño, como digo, tanto de compañeros indígenas, tanto en México como en Colombia, en Perú, en Brasil. Y porque al final, como le digo, son personas de corazón, y cuando uno va con la sinceridad y con el corazón, eso es lo que importa, eso es lo que conecta. Aunque yo puedo decirle allá, ¿no? En Colombia le decía al cocinero del Taita Querubín, me decía el indio catalán, pues un poquito, ¿no? Y echábamos unas risas. Pero lo que quiero decir, que en esa conexión, pues yo he sentido una defensa importante. Y esto, en esto que me he destacado, de recuperar la ayahuasca, no deja de ser, sí, como casi también una reclamación cultural. Decir, oiga, mire, es que esto no es ilegal. Y esa situación, esto no es ilegal en España, no es ilegal en Alemania, no es ilegal en Turquía, pero lo que pasa es que contiene DMT. Como dijimos, es DMT de forma natural, que ese no es el ilegal, pero como en sus reactivos les da positivo, como si fuera DMT, pero no es sintético, evidentemente, pues entonces empiezan todos los procesos judiciales. Y no todos los países están defendiendo la ayahuasca de la misma manera que se está defendiendo en España. Casi puedo decir, es importante defender la vía española, aquí en Europa al menos. Para decir, oiga, es que hay unos tratados internacionales que tienen sus propios organismos que los interpretan, en este caso la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que deja bien claro que la ayahuasca no está fiscalizada, no entra en el Código Penal. Y esto es lo mismo en México que en España. Pero como le digo, creo que es aún más doloroso, si cabe, que puedan pasar, que doloroso lo es siempre. Para cualquiera de los hermanos, estar en la cárcel por algo que no es ilegal, eso es doloroso. Y como le digo, muchas veces acaban estos procesos y les dicen, pues mire, tenía usted razón, vaya con Dios. Claro, ¿no? claro, claro. Pero esto, más doloroso si cabe, por eso yo le digo, creo que es importante como también quitar esa doble vara de medir. Es decir, oiga, vamos a defender los pueblos originarios y vamos a defenderlos igual que estamos defendiéndolos no totalmente a fuego. Hay grandes abogados también ahí en México defendiendo la cuestión de la ayahuasca y los usos tradicionales. Bueno, y eso es importante, ¿no? Pero, como le digo, creo que es aún... que esas personas que en México puedan intentar ilegalizar los usos de ayahuasca u otros, es decir, ahí aún es como más importante que, como siendo tierra donde sí se mantiene el derecho indígena, donde sí mantienen pues esa condición, esa riqueza cultural de los pueblos, se puede decir, oiga, esto es parte del patrimonio de todos. Es decir, aunque sea amazónico, igual que en los tiempos precolombinos, las medicinas amazónicas no se limitaban a la Amazonía. Claro. Y es una parte muy importante de ese reconocimiento cultural propio que, digamos, en México, por ejemplo, oiga, estos son medicinas ancestrales y tienen que ser tratadas con el respeto que merecen. Que digo, yo soy igual en España, ¿eh? Eso yo lo defiendo. Y, por ejemplo, cuando fuimos a buscar los 42 kilos, fuimos con el Taita Alexander, en este caso, Siona. Yo cogí la maleta con las plumas y entonces entramos en el juzgado con todo su ajuar, podríamos decir. Y fuimos a recoger los 42 kilos con vestidos bien, ¿no? Bueno, yo de abogado y el de indígena. Claro, porque el ajuar para ellos es sagrado, es algo que para ellos representa muchísima cultura, representa parte de un crecimiento emocional y espiritual que han tenido durante muchos años, y esos conocimientos que van pasando de generación tras generación, que para ellos es una honra poder ponerse su traje, su ropa, sus plumas, y regresamos a lo mismo que la ignorancia que muchas veces tenemos de otras culturas, de otros saberes, eso como que cierra brechas y no nos damos la oportunidad, o muchas personas no se dan la oportunidad de conocer aquello tan maravilloso que hay en otros espacios, como también los hay aquí en México. Doctor Álvaro, usted como presidente nacional de lo que es la Organización Mundial de Pueblos Originarios, ¿cómo es que el tener ya esta organización
pues cómo se abordan ya las cuestiones de estas culturas indígenas, cómo poder acercarse a ustedes, cómo poder decir, aquí si hay alguna situación, algún inconveniente, esto me puede ayudar o pueden defender. Bueno, la pregunta es muy amplia y muy interesante también. ¿Cómo poderse acercar? Mira, yo creo que como sociedad mexicana, lo he dicho muchas veces, hay una mala separación de lo que es la sociedad de sus pueblos originarios, cuando de los pueblos originarios deviene esta sociedad mexicana. Cuando yo me presento en algún lugar para hablar de pueblos originarios y doy alguna ponencia, un conversatorio, y le hablo desde mi cosmovisión, sobre todo en la zona del Valle del Anáhuac, que es el centro, al final le digo a la gente a la cual me dirigí, a los hermanos y hermanas, ¿verdad que lo que yo les platiqué no les sonó raro, ni descabellado, ni extraño? Uh-huh. Y se quedan así. ¿Saben por qué? Porque ustedes ya sabían todo esto. Lo único que hice fue hablarles a su genética, a su epigenética, a su memoria de sus genes. Le hablé al rostro y corazón de los ancestros que también residen en cada uno de sus cuerpos, porque al final está comprobadísimo que a nivel genético también vamos heredando diferentes tópicos de quienes nos precedieron en existencia. Esto es muy interesante porque ya lo sabíamos con antelación desde los pueblos originarios, desde las cosmovisiones toltecas, mayas, mixtecas, zapotecas, rarámuri, y qué interesante que, por ejemplo, preguntas en cómo acercarse. Hay que empezar por el querer acercarse, por el llamado al cual todos tenemos desde muy adentro de volver a reconectar con lo que somos realmente en origen. Y desde ahí va a empezar un caminar, un trascender de un día a día donde cada día vas a encontrar hermanos y hermanas que estuvieron siempre por ahí, y a veces era tu vecino, a veces era tu amigo, y no sabías que él estaba muy metido en el tema de su ancestralidad, de Sí, sí, sus sí. pueblos originarios. Uh-huh. Entonces, así le pasa a mucha gente. Empieza por querer realmente volverse a sentir parte de algo muy importante, pero se va haciendo masa crítica. En México está sucediendo. Era muy complicado ver en secciones anteriores, pues que hubiera una verdadera materialización de honrar. Por ejemplo, acaban de pasar los 700 años de Tenochtitlan y se hizo un evento que honraba a el poder dar origen a esta ciudad. Yo incluso hice por ahí escribí una columna hablando del tema, ¿no? De que son a través de este tipo de circunstancias donde la sociedad empieza a recordar quién era. Pero pues obviamente no fue algo que pudimos lograr de la noche a la mañana, pasaron muchos años. Los que hoy estamos trabajando en esto, como lo dice el hermano Oscar, pues a veces somos esos que hoy nos toca encabezar la punta de la lanza, pero la lanza es larguísima. Sí, sí, sí. De muchos hermanos y hermanas que hoy, pues tristemente a lo mejor ya su rostro y corazón, pues cayó de frente al sol. Y nos toca honrar esa memoria de aquellos que ya se retiraron a un lugar de mayor paz, sabiendo que la guerra la hacemos nosotros a favor de los pueblos, pero hoy es una guerra de conciencia. Claro. Eso es esa armonización que queremos, ese entendimiento de que la medicina tradicional es ciencia. Por eso impulsamos la ley de saberes ancestrales, donde se reconocía todo el conocimiento de los pueblos originarios con una base de ciencia, en el caso de México, haciendo un debate con el propio CONACYT, con los mejores doctorantes en diferentes áreas de la ciencia, para entendernos el por qué también nosotros lo somos. Al final se logró. Hoy solamente falta que se ratifique en el Senado y se publique en la Gaceta. Y de paso, pues también viene la ley de salud, donde pedimos precisamente reconocimiento a que a la par de una medicina occidental ortodoxa, la medicina tradicional sea tomada en cuenta sabiendo que es efectiva. Claro. Porque, como lo dije en un momento en la Cámara, cuando los pueblos occidentales del mundo en la pandemia del COVID tenían preguntas, los originarios ya teníamos las respuestas. Exacto. Que era tener en las mejores condiciones nuestro sistema inmunológico para soportar el embate de un virus que era nuevo, pero que teníamos la capacidad de superarlo si teníamos las condiciones de salud en nuestro metabolismo adecuadas para superar esta situación. Entonces, el conocimiento ahí está, no es algo nuevo. Curiosamente, ya teníamos nosotros la respuesta
había que pasar un trance fuerte, y curiosamente dentro de nuestra cosmovisión le llamábamos el Hueco-Colislia, ¿no? A gran enfermedad, que ya teníamos nosotros conocimiento que venía inclusive dentro de nuestras calendáricas solares, porque todo es un cambio a nivel de ciclo solar, a nivel estelar. Hay cambios de radiación que generan cambios en la atmósfera terrestre, en el medio ambiente, por lo cual muchas enfermedades van a tener un resurgimiento o un cambio a nivel genético, por lo cual van a volver a pegar, pero también el cuerpo humano tiene esa misma capacidad de readaptación. Eso siempre lo supimos nosotros, solo era cosa que nos escucharan un poquito para prepararse mejor. Sí, creo que estas medicinas y estos saberes ancestrales tendrían que verse desde otra mirada, desde otro enfoque, porque son medicinas que tienen cientos y miles de años dando resultados efectivos, bellísimos y muy interesantes. Entonces es como dar ya, pero a la voz de ya, la oportunidad a estas medicinas para que entren, en este caso aquí, en el Sistema Nacional de Salud, porque además hay mucha investigación también científica de la herbolaria que tiene resultados extraordinarios, donde se puede tener avances en el conflicto tan fuerte que hay actualmente en la salud de los mexicanos. Creo que ya andamos por terminar el tiempo. ¿Cuánto nos falta, Jessy, para terminar? Nos queda ya muy poco tiempo. Abogado, para finalizar, ¿qué nos quisiera decir? Y quiero que se comprometan, si tienen oportunidad, en un programa más adelante, de forma individual, poder trabajar, poder hablar, porque de verdad que estos son temas que se necesita más tiempo para hacerlo, pues hablar un poquito más sobre un tema. ¿Cómo ven? Bueno, muy honrado. Yo sí, como comentabas de lo que son los ajuares de los pueblos originarios. También se dan casos aquí en España de incautaciones, pues eso, de las plumas, de los colgantes. Y como digo, realmente, pues para mí, que tengo esa sensibilidad, a veces el derecho penal, aunque suene más duro, es menos, un poco más ágil que el administrativo, y me encuentro defendiendo esas plumas, esos juegos que muchas veces vienen de familia, y bueno, tengo ahora mismo, por ejemplo, uno que llevo años luchándolo, del Taita Oso, que es el sobrino del Taita Querubín, que era el abuelo de la Amazonía. Y tengo algún otro, pero ese especialmente, sabiendo que viene que son unos objetos de tanta importancia, claro, que vienen de familia, todo, y cómo hay esa falta de sensibilidad, cómo hay ese bloqueo del funcionario, porque como digo, no, la existencia, lo que no se nombra no existe, claro. Y ahora mismo en España no existe el concepto, no hay la definición, la separación la distinción del indígena. Aquí viene una persona, por muy indígena que sea, en su territorio de origen, aquí es simplemente un ciudadano del país que sea. Y aquí España ha perdido esa conexión, también histórica y cultural, con eso, que puede ser también algo interno, ¿eh? Porque aquí también tenemos, pues, a los gitanos, otros pueblos que podríamos llamar también originarios, pero por, pues, cuestiones históricas se ha perdido esa sensibilidad, que creo es importante que la recuperemos, y en eso estamos, pues, tanto desde el equipo aquí en España como el equipo de la OMPO en México, y las conexiones también de los pueblos con los que tenemos contacto en Colombia, Grecia, Brasil, Perú. Y nada, pues muchas gracias por su tiempo y por darnos este espacio. Al contrario. Muy agradecido de todo corazón. Al contrario, muchísimas gracias a Óscar Palet Santandreu, un abogado defensor de los derechos indígenas desde España. Doctor, para finalizar, tenemos un minuto. ¿Qué nos puede decir? No, pues primero que nada, Tlazocamati, Centro y Noyolo, agradecidos del fondo de mi corazón por esta oportunidad de poder hablar del tema que es mi tema, que son los pueblos originarios. Yo soy originario acolhua de la zona del Valle Teotihuacano,
pues muy orgulloso de mi cultura, muy orgulloso de saber que hoy en día pues estamos luchando por un reconocimiento pleno, porque somos nación, porque hay territorio, hay pueblo y hay gobierno. Esa es la autonomía, pero es una autonomía que hoy quiere ser parte de la maquinaria que es México. Y así los pueblos originarios de todos los países deben ser parte importante de la maquinaria del bien hacer, del bien saber y del bien conocer, para que las sociedades del mundo tengan esa herramienta importante que se llama identidad, y ganas de que algún día el mundo completo tenga su propia identidad. Sepamos que los terrestres no tengamos que ir a otro lugar en el espacio exterior porque hayamos acabado con esta nuestra casa, sino porque hay la posibilidad de presumir lo que hoy tenemos como nuestro hogar, el planeta Tierra. Muchísimas gracias al doctor Álvaro Bisuet Arredondo, el líder destacado y defensor de los pueblos originarios aquí en nuestro país. Muchísimas gracias a los dos por su tiempo, por esta información, y bueno, vamos a quedar pendiente con otro programa. Muchísimas gracias también al abogado Oscar Palet. Muchísimas gracias. Gracias a usted también. Nos vemos en el próximo programa. Pásela súper bonito.